Perfecto, ahora va a salir el cartelito que comenzó la grabación y bueno, hoy vamos a tocar el tema de autoestima. La pregunta, ¿por qué hay personas a las que aparentemente les resulta fácil tener una respuesta adecuada y quedar bien? Y algunos que a cualquier situación se le complique todo le parece un mundo. O por decir, algunos que cuesta decir no o sí cuando le piden algo. Hay personas que todo el tiempo están tratando de ver cómo se expresan, cómo se dirigen hacia otras personas y no saben cómo manejar algunas situaciones. Esas personas sufren y tienen el tema de una baja autoestima. Hoy vamos a descubrir qué conflictos hay, qué parte de las historias son las que te llevan a, ¿cómo podemos decir? A que no puedas hacer las cosas como te gustaría. Y desde el punto de vista de lo que es la biodescodificación y la hipnosis clínica, vamos a estar trabajando qué origen puede llegar a tener eso. Pero antes que nada, vamos a comenzar. Como lo digo siempre, y esto queda grabado en YouTube, mi nombre es Daniel Palacio, soy biodecodificador e hipnólogo clínico, y en este momento estoy en la ciudad de Quillota, en la quinta región, y los invito a consultar en este conversatorio, totalmente informal, en el momento que gusten, levanten la mano, y si vos lo estás viendo por YouTube, ya subido al canal, puedes escribirme desde ahí, te voy a responder la pregunta que quieras hacer. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con lo primero, lo básico, porque todo el mundo habla de autoestima, de que tengo baja autoestima o no tengo bien la autoestima, y yo te pregunto, ¿qué es? Y vamos a comenzar acá en, ¿qué es la autoestima? Y creen que este slide no corresponde acá. A ver, les pido un segundito. Vamos a sacarlo. Les pido un segundo, por favor. Ahora sí, les pido mil disculpas. Hubo un error en la presentación que tenía armada, pero ya está corregido. Y si quisiera abrirse sería algo fantástico. Así que ahora continuamos sin ningún problema. Como les estaba diciendo, todos hablamos y escuchamos plantear qué es la autoestima. Sí, pues todo el mundo te lo plantea, te lo dice, pero ¿qué es en sí? La autoestima va directamente relacionada con lo que es la personalidad, ¿sí? Podemos resumir en un pocas palabras que la autoestima es como todo lo que sientes y lo que piensas de ti mismo. Eso es la autoestima. Lo que sientes y lo que piensas de ti. Lo que piensas de ti incluye una serie de creencias sobre ti mismo. Cómo te percibes en cuanto a tu carácter, la personalidad que has formado, que vendría a ser esa armadura que nos recubre, y qué conducta tienes. También la percepción que tienes de tu propio cuerpo. Y ese es un punto importante, porque acá es cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Estas percepciones que tienes de ti mismo te producen una forma de sentir que van a incidir en lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes de ti. Ahora, la autoestima es una percepción un tanto subjetiva de uno mismo. Puede no corresponder con lo que uno es o cómo te perciben los demás. O por ejemplo,
Uno puede sentirse que está muy gordo y en sí estar delgado, donde en general vemos, y acá vamos a tocar el tema de distintas enfermedades, o puede sentirse torpe y realmente no serlo, pero el tema es por qué te sentís gordo o por qué te sentís torpe, porque vamos a ver de dónde viene y cómo se genera la autoestima, ya sea buena o mala. ¿Qué les puedo decir? En estos casos, cuando la autoestima está distorsionada sobre uno mismo, que no corresponde a la realidad, es donde se habla de la baja autoestima. Y la baja autoestima puede afectar distintas áreas de la vida. Por ejemplo, la persona puede sentirse espectacularmente bien en el trabajo que desarrolla, en la actividad que está haciendo, y sin embargo, cuando hablamos de una parte social, y se siente mal, no logra encajar con lo que está haciendo, se siente que no logra estar a la altura de cualquiera cuando el trabajo es un león y no tiene ningún inconveniente, o viceversa. La persona que está segura y demás, y cuando tiene que enfrentar a los compañeros de trabajo se siente mal. Y en algunos casos, la baja autoestima se encuentra en todos los frentes, no solamente perdón, con la actividad laboral o con la vida social. La autoestima te complica en todas las situaciones. Pero, como bien estábamos hablando, ¿qué es la autoestima? Ahora, la autoestima y las creencias limitantes, porque tenemos que ver de dónde viene la autoestima, dónde se forma. Pues la autoestima tiene esa imagen que nos formamos de nosotros mismos, esa imagen que se distorsiona y nos lleva a sentirnos que no somos lo que realmente somos, lo que hace que tengamos miedo de hablar o de dirigirnos. Y en este conversatorio vamos a hablar mucho de ejemplos, mucho de síntomas, para que más que ser una masterclass, vamos a hacer una clase práctica, que lo puedan ver desde el otro lado de la cámara, ustedes ahí, que puedan ver si realmente sienten autoestima o qué tipo de autoestima tienen. Hablamos de creencias limitantes. Las creencias limitantes dan la forma a la autoestima. Cómo uno se percibe y con esas creencias, ¿de dónde salen las creencias? De todo lo que hemos ido aprendiendo en la vida, todo lo que hemos ido viviendo. Si de chiquito nos dijeron tal o cual cosa, eso lo fuimos aprendiendo y fue formando lo que le llamamos personalidad. Recuerden lo que hablamos recién, la personalidad es la caparazón que nos protege y no deja ver cómo somos adentro. Cuando hay congruencia en cómo somos afuera, adentro, con la caparazón que nos hacemos de personalidad, está fantástico. El tema es cuando uno no está realmente acorde entre la parte interna y la externa. Veamos un ejemplo de dónde puede venir este tema de autoestima. Cuando uno es un niño pequeño, pongamos, y cada vez que intenta hacer algo distinto, la respuesta de los papás cuidándolo como se sienten los papás, ya que no se critican, como les digo siempre a los papás, y le dice, no, deja eso no, porque vos no sabés. Esos mensajes quedan grabados en nuestro inconsciente, el yo no puedo. Lamentablemente, muchos papás lo hacen, incluso me incluyo, yo también quizás he sido medio sobreprotector de mis hijos, pero expresiones semejantes y sin la intención de dañar a nadie te van formando la autoestima. No lo toques ahí porque es peligroso, no hagas esto por acá, no cruces la calle porque te puede pasar algo, y te van generando un miedo. Pero también en la familia vamos a encontrar programas de los antepasados que forman nuestra autoestima. Pero acá veamos las creencias limitantes. Analicémoslas desde el punto de vista de las más clásicas. Y de chiquito nos enseñaron y en la familia se nos explicó, debe ser bueno y generoso. Más de a uno se lo han dicho. Y sí, es bueno ser generoso, pero otra cosa es ser tonto. O sea, cuando Juan dice, no, si tenés algo tenés que darlo, compartir o dar todo, y si no le alcanza para uno. Y es cuando son personas que empiezan a ser utilizadas y personas que la única forma que se sienten aceptadas es dando más de lo que justifica dar o que deben dar. Hay que forzarse en la vida. Otra frase que nos dijeron. Sí, hay que poner esfuerzo en la vida, pero convengamos que muchas personas lograron avanzar en la vida haciendo lo que les gustaba. Y eso no significó ningún esfuerzo. Hay que ser exitoso. ¿A quién le inventaron que teníamos que ser exitosos? ¿Qué hablamos de exitosos? Una Amy Winehouse tenía todo el éxito del mundo, pero esa niña
quien me encantaba y es una cantautora que realmente se va a extrañar en la historia, no era feliz con lo que hacía. La autoestima de Amy Winehouse estaba molida. Y ahí es donde tienen, y acá vamos a correlacionar el tema de las adicciones con la autoestima baja. Están buscando apuntalarse. Era exitosa. ¿Y de qué le sirvió ser exitosa? ¿Y cuántos famosos han muerto por excesos, siendo famosos, siendo exitosos? Eran felices con lo que hacían. Se sentían bien. O la presión que tenían ellos los llevaba a tener una autoestima demolida. No te tienes que sentir mal, triste o angustiado. Y se moría un ser querido y uno lo tenía que firme como un soldado de terracota. Pues no te podías desarmar ante nada. Ah, si a los 30 años no te casás, tenés que casarte y tener hijos. ¿Quién dijo eso? Eso eran otras épocas. Pero cuando la persona a esa edad no llega, empieza a generar un problema de yo no puedo. Y se empieza a lacerar la autoestima, entre otros síntomas y otras situaciones que se dan. Hay que proteger los hijos ante todo. Otra de las frases que nos dijeron siempre. ¿Y saben qué les voy a decir? Es un error tremendo. A los niños hay que protegerlos, obviamente. Pero primero se tiene que proteger la mamá o el papá. No podés ser tan cruel. Soy tan cruel. Y hagan memoria ustedes. Van en un avión. ¿Y qué es lo que les dice la azafata? Si hay una descompresión, caen las mascarillas y primero se la pone el adulto y después le pone la mascarilla al niño. ¿Es correcto o no? ¿Y saben por qué? Porque si el adulto que se tiene que poner la mascarilla sufre una descompensación y se muere, el niño se muere atrás del adulto. Entonces, sí, hay que proteger a los niños, pero hay que dejarlos vivir. Los papás tienen que protegerse y cuidar a esos niños, sí, pero hay que dejarlos vivir. Los hombres no lloran si vamos a hablar de género. Yo no, pero tenía que ser de mármol para ahí no llorar. Ojo, y ahora hablo de mi caso, mi viejo jamás me dijo los hombres no lloran. Pero si vamos a retroceder en las historias de la familia, y alguien lo tiene que haber dicho, vivido, y en mi transgeneracional, los hombres no lloran. Después con el tiempo recibí tantos palos en la vida que ahora lloro cada vez que tengo ganas, o sea, no hay problema. Y como el otro, las mujeres se casan antes de los X años o se quedan a vestir santos. Frase célebre y histórica que había en las familias, sobre todo esas familias de origen español. Un segundo, de origen español. Les pido un segundito que me están pidiendo un link que no pueden ingresar. Ese es el tema del que estamos asentando acá. Les pido un segundo, por favor. Son frases que nos han ido marcando y eso va formando de lo que es nuestra autoestima, qué es lo que nos lleva a estar ahí, por qué nos sentimos de tal manera, qué aprendimos de chico. Y eso se da con repitencia y repitencia y repitencia. Cuando hablábamos del sobrepeso, por ejemplo, y a vos en tu familia te dijeron toda la vida, ¿qué haces gordo? ¿Cómo andas gordito? El gordito, qué bonito el gordito, el gordito. Y cuando es grande va a ser gordo, no tiene vuelta. Como que si, volvemos al ejemplo de siempre también, si le plantean, sos un tonto, sos un tonto, sos un estúpido, ¿cómo vas a terminar siendo tonto o estúpido? No te queda más variante. Pero busquemos un segundo origen para hablar de la autoestima. Y se encuentra en las historias familiares o bien las lealtades familiares. ¿Y qué plantea esto de las lealtades familiares? Todo lo que sucedió en el árbol para atrás. El por qué somos como somos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué vivimos y qué tenemos grabado en nuestro subconsciente? El subconsciente que tiene esa información epigenética que les digo siempre, que guarda la historia. Pero absolutamente todos, ustedes de aquel lado, nosotros que estamos de este, todos tenemos lealtades familiares. Esas lealtades que se le tienen al clan, al árbol. Esas lealtades que nos pueden llevar a repetir historias, historias no resueltas incluso. Entonces uno cuando está y tiene esa repitencia en el árbol,
vamos a repetir la historia, quizás para corregirla o quizás para mantenerla. Pero eso lo hacemos aunque no seamos conscientes de ello. Es decir, a ver, ¿cómo les puedo decir? Nos escapamos de las historias transmitidas de una generación a otra, pero lo hacemos a nivel inconsciente. Y muchas veces estamos tan involucrados en las lealtades familiares hasta el punto que dejamos de ser quienes somos por responderle al clan. Ese es el punto principal de las lealtades familiares. Y tenemos un... a ver, ¿cómo podemos plantearlo? Puede suceder, por ejemplo, que la baja autoestima esté vinculada al no poder obtener logros. Muchas veces lo pueden haber escuchado, no, vos sabés que yo no me puedo recibir, no puedo conseguir tal trabajo, no puedo hacer el otro. Y estás bajoneado, y estás mal, y ya no tenés voluntad para seguir haciendo cosas, y si tenés que hablar con el profesor, tenés tan mala autoestima que ni siquiera hablas o tartamudeas. Y la autoestima está vinculada a lo que uno no puede obtener determinados logros, ¿saben por qué? Porque se boicotea uno mismo, ¿sí? Tal vez inconscientemente estamos repitiendo la historia de un antepasado que no pudo destacarse en lo que uno está haciendo. Y la lealtad familiar, ya sea este antepasado el padre, o la madre, un abuelo o alguien para más atrás, supongamos que no logró un título y el inconsciente te sabotea. Y vos vas a decir, sí, pero si mi papá, mi mamá, mi abuelo y toda la familia me apoya para que yo me reciba, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque tu subconsciente dice, si vos te recibís, estás rompiendo una escala de valores dentro del clan, dentro del árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu miedo al ser excluido del clan, miedo subconsciente, no hablamos de consciente, te pone un freno, no lo logro, y te pones mal. Y estuvo originado en un tema de un antepasado, de un familiar tuyo. Acá no fue algo aprendido, acá no fue algo que aprendiste en tu vida que porque te repitieron y te dijeron lo hiciste. No, acá estamos hablando de algo que viene en el transgeneracional. A ver, ¿cómo les puedo decir? Es muy importante ver el conflicto al cual estamos vinculados. Siempre cuando analizamos autoestima, entre otros de los casos, con biodescodificación, analizamos un transgeneracional, analizamos un árbol genealógico. Y en ese árbol genealógico que estamos viendo, empezamos a encontrar las conexiones con los antepasados. La autoestima no es la excepción, en absoluto. Para hacer los grandes rasgos, los conflictos se transmiten de una generación a la otra. Pueden haber sido por casos, dejemos los estudios de lado, pero pueden ser casos de violencia, de abusos, abandono, desvalorizaciones, estafas. El objetivo de la biodescodificación en el caso de la autoestima es encontrar el origen, ese conflicto no resuelto, y a partir de ahí empezar a tirar hasta encontrar el origen del mismo. Ahora, ¿en qué influye en la construcción de nuestra autoestima? El legado es nuestro y se transmite de una generación a la otra. Y según la forma en lo que se lo asimila, es lo que va a significar para nosotros. Sí, pero si yo tengo ese trauma y no me voy a poder recibir nunca, no. Porque cuando biodecodificamos, hacemos consciente eso que está guardado en el inconsciente. ¿Lo entiendes? Y a partir de ahí comienzas a superarlo o a sanar. Muchas veces cuando hablamos de creencias limitantes, cuando hablamos de una madre absorbente o un padre absorbente, que estaba ahí y el niño no se lo dejó respirar. Si el niño es un divino, o la niña es una divina, pero no le dejás crecer, no le dejás ver el mundo, no le dejás la posibilidad de prueba o error. Entonces, las vivencias que ha tenido a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, si no ha podido conseguir logros por sí mismo, y no puede. Y si encima le sumamos que algunas figuras familiares significativas tampoco le han demostrado nada, y esa autoestima se baja, se baja, se baja, y ahí es donde comenzamos con los problemas. Ahora, ¿qué señales te puede dar el cuerpo de que hay una autoestima baja? Muchas veces uno evita de expresar opiniones. ¿Cómo identificamos cuando hay una autoestima baja? Y uno evita expresar opiniones por el que irán a decir. Sientes, al sentirte desvalorizado, al no tener haber tenido esa persona experiencia en esas lides, ¿y qué es lo que siente? Y siente que la opinión de él o de ella no es valiosa.
Señales de baja autoestima, ya que empezamos con otros ejemplos para poder ir analizando y a partir de ahora vamos a ir cargando a dos motores. Los otros son mejores. Y es el miedo que se tiene al ridículo. Y no hablamos de una agorafobia ni nada por el estilo, es el miedo de que los otros te mejoren cuando de chiquito le dijeron, vos sos el mejor, vos sos el más inteligente, vos sos el más bueno. Y si los otros son mejores, ¿qué hago? Me van a rechazar porque van a ver que no soy el mejor. Ese es miedo subconsciente. Sentir envidia de los otros. Sí, porque no tengo que adular, no tengo que decir nada porque yo soy el mejor, soy el más bueno. No valorar los logros propios. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es el tema, cómo generas un logro. No hago lo suficiente. Esa desvalorización que se genera. Que te sientes un inútil, que no puedes hacer, porque los demás pueden lograrlo antes. Podría ser algo mejor, porque se sienten que tienen que hacerlo, no vamos a decir perfecto, pero lo que hacen no los convence. No me siento conforme con mi cuerpo. Si toda la vida te dijeron gordo, 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 y no va a ser nunca como si te dijeron flaco, 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 esqueleto, qué sé yo, escracho o cosas por el estilo, y nunca te vas a sentir de otra manera. Sentirse culpable, ¿sí? Porque en todo momento te sientes que le estás fallando al clan. Comenzar algo y no terminarlo, la procrastinación. Esto lo vamos a detallar más adelante, pero es uno de los dramas más regulares que tiene cuando tienes una autoestima baja. No terminas nada, empezás y lo dejas ahí, empiezas y lo dejas ahí. Y miedo al fracaso, miedo a fallarle al clan. Perdón, el no terminar las cosas es otro tema, porque si lo termino, ¿qué hago después? Y procrastinar es el que viene al final, no lo había visto el orden. El procrastinar, el atrasar para después y comenzar algo y no terminarlo, sí, pues si lo termino, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer después de terminarlo? Pero ahora tenemos una segunda faceta. La que vimos recién es la parte de muy baja autoestima, pero tenés el otro, el hipercrítico, que también es de autoestima baja, pero es el otro extremo. Ser tímido, indeciso, si lo hago bien, lo hago mal, pero si lo hago mal me critico, no soy capaz, todo va a salir mal, esa persona se siente tremendamente ajustada, dependencia emocional, siempre necesita tener a alguien, y acá vamos a agregar en este grupo, que cumple muchas de estas características, eh, se me fue el nombre, a los narcisistas, perdón. Porque el narcisista también tiene autoestima baja, ahora lo vamos a charlar. No reconoce los errores, característica del narcisista. Es culpa tuya, yo no me equivoqué. O, pero, ¿por qué hiciste tal cosa? Porque la culpa la tiene que estaba lloviendo o que corría viento. Temor a ser sancionado, culpar a los demás. Fue culpa tuya, por eso pasó. Culpar a la lluvia, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿viste? Culpar elementos extraños. Cuesta aceptar elogios. Lo hiciste bien, no, que voy a hacerlo bien porque la autoestima está molida y no sentís que lo has hecho perfecto. Y no es para emociones. Escondes todo. ¿Y cómo lo expresás en forma de odio, de ira, de enojo? El narcisista entra en este cuadro, en este esquema, en esta categoría. El narcisista es una persona que tiene la autoestima molida. Y la única manera de sentirse seguro y no demostrar que tiene miedo y que no está bien es siendo el ser tan desagradable que es. Un ejemplo, como dije recién, no reconocer errores. Un narcisista jamás te va a reconocer un error. Yo no lo hice mal, vos lo hiciste mal. Pero es que me van a castigar a mí, es un problema tuyo, vos no me dijiste. Pero si te dije, es mentira, no me dijiste. Pero si no es culpa mía, es culpa tuya, yo no cometí el error, aunque el error haya sido de él. Siempre hay a quien culpar. Y la parte emocional lo oculta con enojo, con ira, con frustración, con bronca. Ese es el hipercrítico, que no acepta reproches. Jamás le vas a decir a ese, no, pero es que podría haber sido mejor, te mata. Pero te mata por miedo. Y se genera otro punto dentro de los que es del tema de la autoestima, y es la bulia. ¿Qué es la bulia? Eso, esa gente que no se siente con ganas de hacer nada, porque si lo hago lo voy a hacer mal. No sé qué me pasa, no siento fuerzas para hacerlo.
no me siento cómodo. Es más, se da el tema también, el caso del tema de la anedonia, esa falta de placer, desde el punto de vista de actividad, incluso desde el punto de vista sexual. La anedonia es esa característica tiene. Y con frecuencia la baja autoestima vincula a ambos. Esa falta de motivación, esa falta de deseo de querer hacer algo. Pero no se olviden de una cosa, en la falta, cuando hay baja autoestima, aparte de abulia, anedonia, hay miedo, miedo al rechazo, miedo al qué dirán, miedo a ser juzgado. Ese es un punto que tenemos siempre que tomar en cuenta. Y hay otra característica que vamos a ver acá, que la persona que tiene autoestima baja también siente una soledad muy grande. Sí, una soledad grande. Y es una para el que tiene baja autoestima le cuesta en muchos casos buscar pareja. Y empecemos a analizarlo del principio. ¿Por qué le cuesta conseguir pareja? Porque cuando viene de un árbol genealógico donde no fue precisamente una persona amada, o donde se lo amó con una determinada presión, y esa persona que no fue amada no sabe cómo amar, no sabe cómo amar en realidad. Su forma de amar se encuentra distorsionada porque realmente nunca lo vivió. Quizá la tenga mal enfocada, confuso, turbia, pero es una persona que necesita dar más de lo que tiene que dar para llenar un espacio que no sabe cuál es. Es una persona que va a decir, "Ay, pero este no quiere a nadie". No, no es que no quiera a nadie, no sabe cómo querer. Su modelo de lo que es el amor es más una idealización que una experiencia concreta. Ahí puedes ver un poquito el daño que se llega a hacer cuando una persona se la sobreprotege o no se le demuestra afecto. Y el papá era frío y la mamá también era fría. Si es un niño que no recibió afecto, ¿cómo lo va a demostrar? Quizás recibió poco afecto, quizás no recibió nada. Su modelo de lo que es el amor es algo que idealizó, algo que leyó, algo que vio. De hecho, la persona con baja autoestima no se incluye él mismo, fíjense lo que les digo, él no se incluye, o ella, dentro de las personas que necesita amar. Quien tiene baja autoestima ni siquiera se quiere él. Allí radica un tema muy importante para la propia exclusión y el aislamiento de cada uno. Y al aislarse es donde comenzamos a vivir la soledad. Ese tema es un tema del próximo conversatorio que ya hemos estado antes, quienes me vienen siguiendo de hace tiempo, hemos tocado anteriormente el tema soledad. Pero fíjense, la soledad sí que está ahí, el encerrarse uno mismo, el en tratar de encontrarse las respuestas de uno mismo. Y una de las cosas que va unida a la autoestima o a la baja de autoestima es un punto del que casi nunca se habla. Y ese punto es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Podemos decir que va de la mano con la autoestima, con la baja autoestima. La asertividad puede ayudarnos a salir adelante o nos puede ayudar a ver, Roxana, el narcisista ama mucho, no, a él se ama internamente y se ama por miedo. En sí el narcisista no ama a nadie. Lamentablemente es así. El narcisista se plantea que él se ama porque tiene miedo y tiene una autoestima molida. Pero el narcisista puede demostrar que ama en una forma más de acting, pero es malo el narcisista, es así. Ni siquiera él sabe por qué lo hace. No es un sádico, no es un psicópata. No le da para ser psicópata. Pero el narcisista no sabe amar. Por eso se comporta como se quiere. Porque si vos tenés una persona, cuando ves una persona que amás, ¿qué es lo que haces? La cuidás, la protegés. No vayamos al ejemplo de la Rosa y el Principito, porque eso es arruinarle la autoestima a la pobre Rosa. Pero vos cuando estás con una persona que amás, ¿qué haces? La amás, la cuidás, no la torturás, no la golpeás verbalmente, no la acusás de todo, no la sentís mal, la haces sentir mal. Porque el narcisista tiene baja autoestima y le destruye la autoestima a la persona que tiene al lado, porque no puede sentirse él en inferioridad de condiciones por su propio miedo y autoestima baja.
Pensalo. Ese es el concepto del amor y que es muy difícil de equiparar. Pero como habíamos arrancado ahora, espero haberte respondido, Roxana. Consulten lo que gusten, por favor, como hizo Roxy, levanten la mano, me pregunten sin compromiso. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una forma de comunicarse con los demás de manera abierta, directa y con libertad. Ah, ti, Roxana. Eh, a ver, ¿cómo les puedo decir? Poder decir las palabras justas, poder expresarse, poder lograr exteriorizar lo que uno tiene adentro. Y eso es más que útil cuando necesitas superar un estado de autoestima. Pero vamos a separar y empezar a identificar la asertividad que nos va a ayudar cuando la autoestima no está bien. ¿Qué no es? Empecemos con lo que no es. Empecemos a descartar. ¿Qué no es asertividad? Saber estar en sentido protocolar. Esas personas que son siempre hola, ¿cómo le va? Que siempre están en absoluta corrección. Bueno, como dice abajo, políticamente correcto. Cuando uno es totalmente polite, dirían los americanos, o sea, o opinar correctamente, sí, muy medido y demás, eso no es el asertivo. Eso es actuar en función al entorno. Ser perfecto en las relaciones es impresionante lo correcto que es, y en la casa un demonio. Eso no es ser asertivo, eso es actuar de manera correcta para él y para zafar el momento. ¿Qué síntomas tiene una persona cuando no es asertiva? Voz tenue, que habla bajito, sí, no sabe cómo decir las cosas. Poca fluidez al hablar, va a tratar de evitar, va a tartamudear, tiene que hablar y empieza a ahogarse, como si le diera una especie de glosofobia. Siente inseguridad, ese miedo a que tengo que enfrentar una situación determinada, miedo a no ser entendido. Volvemos a hablar de la mano de la autoestima, sino que con la asertividad puede salir adelante. Bueno, y preocuparse por los demás, sentimientos de impotencia, ansiedad, frustración y la falta de aceptación. Síntomas similares y absolutamente iguales a la autoestima. Nada más que con la asertividad o desde la mano empezar a remontar la autoestima. Sí es, ya que es donde viene la vuelta y empezamos la vuelta de la autoestima. Sí es asertivo. Respetarse a sí mismo como a los demás. Sí, sí. Empezar a respetarse uno. Y cuando uno siente que la parte de autoestima está mal, internamente, empezá a respetarte, empezá a sentirte cómo te querés sentir. Pensá, imagínate, si empezás respetándote a vos. Pensar de manera autónoma sin querer cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pensar lo que yo creo que tenga que pensar, no lo que el entorno mío quiere. Ya que hablamos de que muchas veces la autoestima se muele porque tenés relaciones tóxicas. Y cuando son relaciones tóxicas, tenés que pensar como el entorno, no podés pensar mucho. Pero si tenés la autoestima mal y no sos asertivo, ¿cómo vas a defender tus derechos? Te meten el coscorrón, tac, y se salí de acá y vaya para allá. Y uno va con el rabo entre las piernas, como diríamos cuando éramos chicos. No, defender los derechos. Y defenderlo no quiere decir que te tenés que pelear con todo el entorno, pero uno puede defender sus derechos sin tener que discutir. Y cuando uno se respeta a sí mismo, uno mete el pisotón y el resto tiembla. Pero estas son las bases, eso es ser asertivo. Y eso que estamos viendo ahora es el puntapié inicial para comenzar a salir adelante. Cuando uno no es asertivo y la autoestima está baja, fíjense lo que puede resultar. La sumisión, se somete a alguien que es más fuerte. La evitación, no querer que lo vean, se puede volver una persona agresiva. O el pasivo agresivo, el caso de los narcisistas que hablábamos recién. Vos lo ves y decís qué persona divina que hay, un tipo más agresivo que el diablo. Y cuando hablábamos recién de frases familiares, ¿qué es lo que nos llevó a afectar la ansiedad, la autoestima? Frases como te quedás sin comer si no terminás la tarea extraescolar y te fueron limando la seguridad. O cuando te quiero sí,
la noche te venís a dormir a casa, le dice un padre separado al otro al hijo. O estoy si consigues tal cosa, reconocimiento. ¿Cuántas veces estas frases las han escuchado en su entorno familiar o las han vivido ustedes mismos o las han escuchado en otras familias, en otras casas? Son malos, no son malos los padres, son así. Y no es por qué castigarlo ni ponerlo frente al paredón, pero los papás somos así, cometemos errores. El tema, que es lo más importante de todo, es saber identificar los errores. Y una vez que identifiquemos los errores, poder empezar a ser consciente, eso que tenemos guardado en el subconsciente, y poder salir adelante. Esa es básicamente la principal de las cosas que necesitamos. Ideas erróneas según Albert Ellis. Dentro quienes son pacientes míos o han sido pacientes míos, saben que yo por lo general les pido que hagan el test de Ellis. El test de Ellis es para trabajar creencias limitantes. Y esas creencias limitantes, el tema forman para poder descubrir los problemas de autoestima, sin lugar a dudas, pero aunque ustedes no crean, todos tenemos problemas de autoestima. Algunos más, otros menos, pero todo el mundo tiene algún temita con la autoestima. Y fíjense los problemas principales que se presentan según el test de Ellis, un extractito que hice. Ser querido y aceptado por todos. Nunca uno puede ser querido y aceptado por todos, pero ¿cuántas veces afecta la autoestima el no ser querido? Ser competente para, no, para ser aceptado. ¿Quién tengo que hacer todo perfecto? Nadie hace todo perfecto, ni siquiera los deportistas de élite, ni siquiera los atletas hacen todo perfecto, los atletas de élite. Todo al salir como a mí me gusta. ¿Y los demás? Y si alguno te dice, no, no me gusta, te vuelve loco. Es más fácil evitar que enfrentar. Esa es una clásica. Y evitar que enfrentar te lleva a procrastinar. Lo hago mañana, no, no, ahora no tengo ganas, no me siento bien. O mejor vayamos mañana, o pensémoslo bien y mañana lo definimos. Ese tipo de situaciones son clásicas cuando hablamos de un tema de falta de autoestima. Ahora, ¿cómo modificarla? Hasta ahora veríamos bien. Hemos buscado lo que es, de dónde viene, ya sabemos de dónde viene. Bien, ahora empecemos a analizar cómo superarla a la autoestima, que es el objetivo un poquito de lo que queremos, vamos a estar charlando hoy día. Y la autoestima es una construcción que se genera a lo largo de nuestra vida, basada en nuestra historia. Se vincula a nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra genealogía, con todas esas historias del árbol familiar. En ese sentido, la construcción de la autoestima da toda la importancia a esas vivencias que en muchos casos no recordamos, y a historias que quizás no conocimos. ¿Y cómo se modifica? Empecemos a entenderlas, empecemos a ver de dónde viene, qué tipo de autoestima tiene uno, porque tenemos que fortalecernos. ¿Y qué tenemos que fortalecer? La autoestima se afloja, te tira para atrás. Bueno, salgamos adelante, ¿cómo? ¿Y cómo podemos hacer? Primero que nada, y como lo dije al principio de este conversatorio, acéptate tal y como eres. Y si hay algo que quieras cambiar, ponte en marcha, pero estos cambios no son rápidos, porque hay que proponerse pequeñas metas u objetivos para poder sacarla de la, fortalecer esa autoestima, hasta alcanzarlos y generar grandes expectativas. El tiempo que lleve, pero ser constante. Preocuparse del estado emocional de uno, pero también es preocuparse del estado de la parte física. Sí, la parte física también, porque el ejercicio es necesario para sentirse mejor y rodearte de personas que sean buenas personas. Quizás
practicar algún hobby o alguna actividad, pero rodearse de gente afín a uno. Em, ¿Qué otro de los puntos podemos ver? Eh, Aprender a dar la opinión, ¿sí? Aprender a dar la opinión. Justo ahora, se me había olvidado cruzar. Aprender a dar la opinión. Comenzar a opinar sin miedo, sin susto, sin, ¿cómo les puedo decir? Sin tener que decir, no, que voy a, no, no, decí, y si no es aceptado, no importa, pero te escucharon y te respetaron porque son pares, son personas que están a la par tuya, por eso es que tenés que estar ahí. Ahora, si vas a estar en un ambiente tóxico donde vas a dar una opinión y te van a pisar la cabeza, alejate de ahí. Expresar cómo se siente uno, y no siendo políticamente correcto. Si uno está mal, tiene todo el derecho de estar mal. Nadie te va a dejar de querer por decir que estás mal. Si vos necesitas algo y lo necesitas, ¿pero qué te van a castigar por necesitar algo? Evitar compararte. Ah, no, yo lo hago bien, pero nada, no compares. Cambiar las creencias. Esas creencias limitantes que venimos arrastrando, esas cosas que aprendimos de chico, se pueden cambiar perfectamente. Y la última, reconocer cuando hay que buscar ayuda. Esa es la parte más difícil, esa es la parte más complicada que tenemos todos para poder salir adelante. Uno trata, bajo todos los medios, de ser aceptado de la mejor manera posible, pero cuesta, cuesta mucho y cuesta mucho lograr persistir, lograr insistir en salir adelante, que no te caigas. ¿Qué les puedo decir? Hoy hemos hablado de autoestima, es un tema tan simple y tan enredado que por ahí cuesta ser claro, espero haberles podido explicar bien. Como hemos visto, la autoestima se puede levantar y se puede fortalecer. Es un programa que hemos estado generando todos en el transcurso de nuestras vidas. Todos, absolutamente todos lo podemos modificar. Solo, solo es dar el primer paso. Y hoy ustedes, este panel bonito, tan bonito que tengo hoy ustedes dieron ese primer paso. Hoy se pusieron a preguntarse qué será la autoestima, cómo será, la tendré o no tendré. Pero ese paso es el paso más difícil. Con biodecodificación podemos buscar juntos el origen de esa baja autoestima. Y una vez que lo encontramos y lo decodificamos, comenzamos a poner en perspectiva eso que nos hace sentir mal y reprogramar esos conceptos desde nuestro subconsciente. Y así empezar a creer y a entendernos a nosotros mismos. Fíjense, todos merecemos vivir una vida plena, disfrutando y compartiendo con nuestros seres queridos o con quienes quieran disfrutar y participar. Como siempre les digo, la decisión está en sus manos. Desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche y les libero, tenemos unos minutitos más para que pregunten lo que quieran saber. Estoy a disposición, así que díganme ustedes alguna cosita que quieran, bueno, voy cerrando los archivos acá, algo que quieran saber, algo que quieran expresarme, o exponerme. Tenemos unos minutos más todavía para poder aprovechar. Si no pueden hacerlo por micrófono, por escrito, no hay ningún inconveniente. Y si no, desde ya, una semanita más. El próximo conversatorio es el próximo miércoles, que ya cae 20, si no me equivoco, y es sobre la soledad, que vamos a analizarlo también desde el punto de vista de la biodescodificación, si miércoles 20, así que desde ya no hay problema. ¿Alguna consulta, algo más, antes de ir terminando? Yo, Dime, Jimena, dime, por favor. no una consulta, en realidad, la baja autoestima también se puede confundir también con la timidez, o Es pueden que ir las dos juntas, o pueden ir es, por separado. la timidez es un síntoma de la baja autoestima. No siempre por baja autoestima, pero normalmente es un síntoma de baja autoestima. Ya.
Sí, Ok, hay que ver gracias. por ahí cómo fue, pero cuando uno es tímido, es que la autoestima está baja, no se anima a cómo enfrentarla. Clara, muchísimas gracias por tu mensaje. No sé si alguna otra cosita quieren saber. Hola, buenas No, noches. No sé, a ver, Roxana, adelante. Mire, quería consultar sobre lo que habló de las lealtades familiares Sí, y las historias familiares. ¿Cómo se puede llegar a descubrir que, que uno tiene una lealtad con algún mira, ancestro? se biodescodifica, exacto. Eso se hace un análisis del transgeneracional. Eso tomamos tu árbol genealógico, buscamos información real, historias y demás, y empezamos a analizarlo. Y ahí encontramos con quiénes puedes tener patrón y de dónde vienen esas lealtades familiares. Muchas veces en una primera sesión no encontramos de dónde puede venir. Por ende, que como toda la información la tienes guardada en el subconsciente, la buscamos a través de hipnosis. Y si no Pero ¿qué tenemos es lo que? conocimientos, si no tenemos, por Con ejemplo, hipnosis, se hace hipnosis regresiva. historias, pero puede ser en otras vidas, una cosa así, o siempre Sí, la ahí, vida como les de... digo siempre, trabajamos con la técnica de hipnosis de Brian Weiss y sí, se puede ir a vidas pasadas perfectamente. Pero por lo general, como la información vos la tenés guardada en el subconsciente, que lo he hecho un montón de veces, hacemos una regresión al momento donde comenzó todo. Y quizás hubieron varios momentos donde tu subconsciente sabe e inmediatamente te lleva ahí. Y ahí es donde encontramos el origen. Y una vez que hacemos consciente eso que está guardado en el inconsciente, a partir de ahí comenzamos a sanar. Porque vos tomé en cuenta que el objetivo, ¿cuál es? Para el tema de autoestima, concretamente. Lo que dices, lo que haces y lo que piensas es lo que tiene que estar todo en concordancia. Y si por ahí nuestro subconsciente mantiene cierta intención y no te deja responder como gustaría, como vos querrías, o que te puedas sentir bien, a partir de ahí es donde tenemos que buscar el origen. Retrocedemos, tu subconsciente sabe, vamos a uno, dos, tres lugares, lo que hagan falta, y empezamos a cerrar programas. Pueden darse por temas de duelos no cerrados, pero sobre todo son por esas lealtades. Si en la familia todas se divorciaron y no volvieron a formar pareja, inconscientemente buscas divorciarte y tampoco vas a poder formar pareja de nuevo. ¿Por qué? Pues mi mamá, y lo empezamos a investigar, la mamá, la abuela, la bisabuela, y no te preocupes que seguramente todas tuvieron un destino similar. Esas son dentro de las características que te voy planteando. Karina, Ok, muchas gracias. muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Faltaba más, Roxana. Lo que quieran saber pueden consultármelo por privado. Desde ya, no sé si hay alguna otra consulta más, así que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Quieren consultarme algo por privado, pueden hacerlo. Siempre dejo el teléfono listo para las preguntas que llegan después, que afortunadamente son varias. Y como les digo siempre, atiendo en la calle Pinto 339 en Quillota y en distintas partes, ya sea en Chile, Argentina o España, en online, así que no hay ningún inconveniente. Lo que gusten saber, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta más, estamos a un minuto de que se nos termine la señal. ¿Sí? ¿Algo más? No, bueno, entonces les agradezco. Lorena, muchísimas. ¿Tienes la manito levantada? ¿Quieres consultar? No, Lorena, estuvo, era saludando. Y. Ah, no, Lore está acá, perdón. ¿Alguna consulta, Lorena? No, bueno. Entonces estamos así. Muchísimas gracias a ustedes. Estén muy bien. Que pasen un hermosísimo fin de semana largo por el Día de la Independencia. Roxana, muy buenas noches. Los mejores deseos y que estén muy bonito. Flavia, gracias Gracias por por todo. participar. Lorena, gracias a ti. Y que estén todos muy bonitos y sean felices, seamos felices. Para eso estamos acá. Y lo que no, aprendámoslo y saquémoslos adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Roxana. No, no se fue Roxana justo. Muy bien. Gracias. Pero gracias a ti, adiós. Chao. Y vamos a dejar acá. Ahí estamos.
Adiós, Flavia.